Libro de los Hechos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Recuerde, venimos de estar en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a arrancar con el libro de los Hechos. Es muy interesante este libro, tiene mucha información, tiene mucha historia y vamos a estudiarlo. Vamos a hacer alguna introducción para luego ir al detalle exegetando cada versículo. Ahora, el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículos del 1 al 5 dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que sea el Espíritu Santo el que ponga las palabras adecuadas en mi boca. Pido, Dios, que todo lo que diga, que todo lo que hable, glorifique tu nombre. Te pido, Señor, que sea a través de la sabiduría de Dios y no de hombre. Pido, Dios, que el Espíritu Santo nos guíe principio a fin para llevar este nuevo estudio y que podamos aprender y conocer más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Bueno, para ir en orden, este libro de los Hechos de los Apóstoles es el nombre completo. Normalmente uno dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero se refiere al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero contarle que muchos teólogos dicen que este no debería haberse llamado de esa manera, sino haberse llamado libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque es un libro donde se muestra a plenitud. Recuerde, estamos ahorita en la época del Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Entonces, algunos dicen que hubiese sido tal vez un poquito más correcto que el libro se llamara Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque cuando usted se va a ver, realmente este libro sí habla de los apóstoles, pero realmente cuando usted llega al detalle, habla más de Pedro y de Pablo. Entonces podemos ver que definitivamente es un libro que nos va a enseñar mucho acerca del Espíritu Santo. Hay puntos teológicos, son pocos, pero hay uno que otro que a veces son mal interpretados, donde se habla especialmente del Espíritu Santo, donde vamos a ver que hablaban en lenguas y todo ese tipo de cosas. En su tiempo lo vamos a estudiar, pero ahora estamos haciendo un esquema. Contarle que este libro fue escrito por Lucas. Usted dirá, ¿quién era Lucas? Sabemos que Lucas era médico. Este libro fue escrito entre el año 60 al 62, antes o después de Cristo, hermanos. Después de Cristo. Prácticamente habían pasado unos 30 años de que Jesús había venido a la tierra y había resucitado. Entonces Lucas fue básicamente contemporáneo. Lucas estuvo con aquellos que anduvieron con Jesús. De hecho, Lucas no fue apóstol. Él anduvo con algunos apóstoles, anduvo con Pablo, que vivieron de primera mano la experiencia con Cristo. Entonces, para recordarle, fue escrito en el 62 en el 60 al 62, más o menos en esa fecha. Ahora usted dirá, pastor, ¿quién era Lucas? Bueno, Lucas era un colaborador de Pablo. Vamos a verlo. Vea Colosenses, busque conmigo, voy a tratar de ir despacio para aquellos que anotan y para los que no, pues para que lo puedan afianzar bien. Colosenses capítulo 4, versículo 14 dice, búsquelo conmigo, Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Esto lo dice Pablo. Pablo está dando una salutación, está dando un saludo. Dice, Pablo, vea, en el 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás, ¿verdad? Ahora, queremos ver cómo Lucas era un colaborador, era un médico. Aquí lo dice la Biblia. Vámonos a otro versículo que apoya esto. Filemón, versículo 24. Recuerde que Filemón solamente tiene un capítulo, ¿verdad?
Filemón, en el versículo 24, búsquelo un poquito más adelante. Tito, Timoteo, Tito, Filemón. ¿Lo encontró? Dice Filemón 24. Marcos, bueno, vea el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, ¿qué más dice? Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces podemos ver con estos textos bíblicos, ¿quién era Lucas? Era un médico, ¿a dónde dice? Colosenses 4, 14, y que era colaborador de Pablo, ¿sí? ¿Le queda claro? Entonces Lucas no era apóstol, pero sí anduvo con algunos apóstoles, por ejemplo con Pedro y con Pablo. Así que podemos ver ahí un poquito para conocer del autor. Regrésese allá al Evangelio de Hechos y vamos a dar algo más. ¿Cuál era el tema principal que se desarrolló? ¿Cuál era el tema principal? En este punto podemos ver que se habla del desarrollo de la iglesia primitiva. Desde la ascensión de Cristo, cuando Jesús se les aparece, hasta el encarcelamiento de Pablo, que es en Roma. Luego vemos también este libro nos habla mucho de los viajes de Pablo. ¿Cuántos viajes hizo Pablo, hermanos? ¿Cuántos viajes misioneros hizo? 3 viajes misioneros. Y lo vamos a ir viendo al detalle conforme vayamos avanzando. Ahorita solo me interesa que nos ubiquemos un poquito qué es el libro de los Hechos. Y cuando usted puede ver, es una continuación básicamente del Evangelio de Lucas. Pues él fue el mismo que lo escribió. Ya le dije quién era Lucas, ya le expliqué que era un médico, que lo dice en Colosenses 4:14, que habla también que era colaborador de Pablo, lo habla Filemón en el versículo 24, y estamos que fue escrito entre el 60 y 62 después de Cristo. Así que vamos con eso. El tema principal, hablamos el desarrollo de la iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Desde ahí donde inicia sus ministerios. Ahora, muchos eruditos estudiados de la Biblia y teólogos dicen que este es el inicio, el comienzo formal de la era del Espíritu Santo. Por eso es que yo le decía a usted que algunos dicen que en vez de llamarse libro de los Hechos de los Apóstoles, debería llamarse libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y es razonable, pero el nombre es ese. Así que en esta hora vamos a preguntar, vamos a leer, lea en el 1:1, en el primer tratado. ¿Cuál era el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿verdad? Cuando Lucas habla en el primer tratado, o Teófilo. Ahora, ¿quién era Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. Hay varios nombres así que van con Teo, ¿verdad? Teo es Dios. Entonces, pero Teófilo se cree que era una persona que tenía cierta categoría social. Porque si usted se va, ya en el libro de los Hechos, Lucas ya le dice Teófilo. Pero en el Evangelio de Lucas, retrocédase un poquito. Evangelio de Lucas en el capítulo 1, solo por afianzar la idea que le estoy dando. Dice en el versículo 1:3 de Lucas. Recuerde que Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. Me ha parecido también a mí, dice en el 1:3 de Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte por orden, como dice, oh excelentísimo. Entonces, esa palabra excelentísimo, ¿a quién la utilizamos nosotros, amado hermano? A alguien que tenga una jerarquía, un grado alto. Entonces se cree que Teófilo era un tipo que tenía una buena posición social, que podía ser miembro de algunos de aquella clase especial en Roma. Había una orden que se llamaba la orden de ecuestre, que donde solo había gente de dinero. Entonces se estima que Teófilo era una persona que tenía su posición social bastante alta, porque recuerde que esto de excelentísimo solo se le daban a los gobernantes, a las personas que tenían alguna posición dentro del gobierno o a alguien que tenía dinero. Entonces se cree que Teófilo era una persona que estaba económicamente muy bien, ¿verdad? Ahora, esa es la única obra en el Nuevo Testamento que se presenta como la continuación de otra. Es decir, ¿de qué otra se constituye? De Lucas, la continuación. Entonces,
El contenido de esto nos lleva desde la ascensión de Cristo. Queremos hacer una división, y se la voy a mencionar. ¿Cuál es? El libro se divide en 3 etapas. La primera etapa, donde Jerusalén, se desarrolló todo en Jerusalén. La segunda, en Judea y Samaria. Y la tercera, hasta lo último de la tierra. Véanlo conmigo ahí en el libro de los Hechos, dice en el versículo, antes de empezar leyendo y exegetando, dice en el 1:8, pero recibiréis poder, dice, amén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta... Entonces el libro se divide en esas 3 partes. Primero, la primera etapa, del capítulo 2 al capítulo 8, después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano. Empezaron ahí a reunirse para orar y estar juntos. Recuerde, nadie padecía de nada porque todos llevaban para poder darle al otro. Entonces empezó la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Luego, ahí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo vamos a ver más adelante, y ahí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. Recuérdense que el mandato de Dios era hacer testigos, ¿a dónde? En Jerusalén. La primera etapa se dio en Jerusalén. Luego la segunda etapa, que ya es la etapa donde había que ir a Judea y Samaria, es porque hay una persecución contra los cristianos. Y esto lo podemos ver con Esteban. ¿Qué capítulo está Esteban, hermanos? ¿Capítulo 7? ¿Será? Ahí tiene su Biblia, hermano, no lo voy a regañar. No es examen, no es parcial, hermano. Es su Biblia, ¿verdad? En el capítulo 7. Recuerde que podemos ver que en el capítulo 6 ya empieza la elección de los diáconos, empieza la iglesia a formarse. En el capítulo 7, Esteban presenta una defensa de su fe pero tan preciosa que vienen los enemigos de esto y lo mataron. Entonces, a partir de ahí empieza la segunda. ¿Qué sucedió cuando mataron a Esteban, hermano? ¿Qué sucedió? Se murió, me van a decir. Amén. Él se murió. Pero ¿qué pasó con los demás? Tuvieron miedo. La iglesia salió, se fueron, huyeron. Y era un método que Dios utilizó para que la palabra llegara. No solo se quedaran en Jerusalén, no solo se quedaran ahí, no solo se quedaran ahí muy bonitos, todos estaban bien, vendían la propiedad, bueno, y eso lo vamos a ver en el capítulo 5, y repartían y daban y nadie le hacía falta nada, dice, y oraban unánimemente juntos y estaba bien, pero Dios no había mandado eso. ¿Qué les dijo en el 4? Que fueran hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Se lo dijo en el 8. Que fueran a Jerusalén, ya lo vimos, empezaron a armar las primeras comunidades primitivas, empezaron la primera iglesia primitiva, luego empezaron ya con la muerte de Esteban en la segunda etapa del libro, ya ellos salen y se van, se dispersan por temor. Ahora, luego, algo que se miraba como algo triste, y sin duda fue algo triste la muerte de Esteban, pero sirvió ¿para qué? Para que el evangelio, fíjese que a veces esto pasa en nuestras vidas. A veces uno está muy cómodo y de repente Dios pone un problema. Fíjese que a veces estamos tan bien que no tenemos tanta necesidad de orar, pero de repente Dios nos pone un problema, hermano. Una necesidad, una enfermedad. No queremos dejar de leer la Biblia. No queremos de orar. O sea, cada problema trae una consecuencia que para los cristianos fue de bendición. Porque a pesar que Esteban y los demás fueron apedreados y Esteban fue muerto, fue el primer mártir de la iglesia, los demás huyeron. Pero ya llevaban la semilla del evangelio. Fíjense que hay un caso bien bonito ahorita que se está dando, un fenómeno que se está dando. En Estados Unidos, las iglesias nuestras del Taber, para gloria de Dios, están floreciendo. Y están floreciendo muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque hay un montón de salvadoreños allá. Y cuando dice la gente tabernáculo bíblico bautistas amigos de Israel, y ven que los pastores están utilizando los seminarios, estamos lo mismo, la gente se siente bien y se identifica y crecen para la gloria de Dios. De veras, conocemos un pastor que no es de nuestra organización y dice, no hombre, pero es que los tabernáculos aquí crecen, porque como hay un montón de salvadoreños, de alguna manera, el hecho que la gente haya ido a Estados Unidos, de alguna manera sirve, porque si no, no pegara tanto el tabernáculo. O sea, gloria a Dios por la palabra, porque no es la organización, es Dios. Pero como uno se identifica, amado hermano, uno se identifica. Ahora, la tercera etapa, ¿qué dice en el versículo 8?
testigos en Jerusalén. Ya vimos que había una iglesia en formación en toda Judea y en Samaria. Ya vimos que por el temor huyeron, fueron a esos lugares y de hecho fueron a predicar y de hecho llevaban ya la semilla. Y de ahí dice hasta, ¿qué dice? Lo último de la tierra. Iba Pablo en el camino a Damasco y fue confrontado. Y fue más llamado a los gentiles. Entonces Dios lo escogió para ir a todos los lados, y es ahí donde Pablo genera esos 3 viajes misioneros, donde funda muchas iglesias. Es así como el libro más o menos a rasgos se distribuye en esas 3 etapas. La primera, ya les dije, la formación en Jerusalén. La segunda, Samaria, Judea, por el temor de que Esteban había sido martirizado. Y la tercera, donde Pablo empieza y va al mundo conocido en ese entonces, ¿verdad? Cuando habla hasta lo último de la tierra, nos toca a nosotros, porque Pablo hizo lo que estaba en su tiempo, con sus capacidades. Ahora podemos ver un poquito más en detalle, ya leyendo lo que dicen los versículos. Dice la palabra: en el primer tratado, ya dijimos, en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, hablamos que quién era Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Ay, Dios, era una persona importante. ¿Qué significa Teófilo? Amado de Dios o amigo de Dios. Fíjense que a veces uno pone nombres y no sabe ni qué significa. ¿Se ha fijado? Es que este nombre se oye bien, la Tiffany, se oye bien. Y no sabemos qué significa la Tiffany, ¿verdad? Y el Brian tampoco sabemos, ¿verdad? Pero como suenan bonitos los ponemos, ¿verdad? Así que investiguemos antes de poner nombres. Luego dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vea el 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, oiga esto, después de haber padecido, es decir, después de que Él entregó su vida y resucitó, que se entregó en la cruz del Calvario, se presentó como, hermanos, vivo. Mire, por eso es que usted y yo decimos que nosotros le servimos a un Dios vivo y real. Se presentó vivo, ¿qué más dice? Con muchas pruebas, ¿cómo? Indubitables. ¿Qué es la palabra indubitable? Indudable. No hay duda. Y miren lo que dice la Biblia: apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles acerca del reino. Mire qué interesante. ¿Por qué se apareció tanto tiempo el Señor? Analicemos un poco. ¿Por qué Jesús tuvo que estar 40 días? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Quería ver el Mundial de Fútbol o qué? ¿Por qué cree que fue 40 días? ¿Por qué se imagina usted? Por la incredulidad, hermanos. Y no cuando viene la Magdalena, que tenía 7 demonios, que Jesús se los echó fuera. Viene y le dice: hey, allá está Jesús, allá lo vi. ¿Y qué le dijeron? Estaba. Luego llega otro y le llega a decir: hey, ahí está Jesús. No le creyeron. Hasta que Jesús entró y les dijo: paz a vosotros. ¿Se acuerdan? Y luego viene Tomasito y dice: mientras yo no lo veo, no lo voy a creer. Mientras no palpe sus heridas y meta mi mano en el costado, yo no les creo. ¿Quién era Tomás, hermanos? Conocido como Dídimo. ¿Quién era? Un apóstol, hermano. Un apóstol que anduvieron 3 años con Jesús, que vieron sus obras, que oyeron, que le sabían que la Escritura decía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que decía la Escritura que en Él es el Mesías, que Él nos iba a dar salvación y vida eterna. Los apóstoles dudaron. Todo lo que pasaron 3 años con Él. Entonces Jesús, ¿qué hizo? 40 días para no dejar duda. Para que no fueran a decir que, ¿se acuerdan las teorías que vimos de que Jesús era un fantasma, que no había resucitado, que lo habían cambiado de tumba, que los soldados lo habían robado el cuerpo, o sea, habían permitido que lo robaran? Y, ¿se acuerdan el montón de teorías? Entonces todo eso desvirtúa 40 días, hermano. Y dice aquí, por eso la palabra, por eso Lucas dice, con muchas pruebas indubitables. Él se apareció. Una persona viva, ¿de qué necesita, hermanos? Comida, dormir. Y sin duda Jesús comió con ellos después de resucitar. ¿Para qué? Para que nadie fuese a decir que era un fantasma, que era una visión. O sea, él tenía cuerpo. De hecho, Tomás, cuando dice allí en el Evangelio
dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce, porque ve en él el poder que venció la muerte. Amado hermano, entonces dice aquí con pruebas indubitables, o sea, no había nadie que pudiese decir que era mentira. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ve el 4. Y estando juntos, ¿qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste? ¿Cuál era la promesa del Padre? Que iban a recibir el Consolador, que iban a ¿qué? A tener un corazón de carne y no de piedra, que se iba a derramar el Espíritu en ellos, porque recuerde que ellos estuvieron bajo ¿qué? La ley, ¿ya? Los mandamientos. Ahora venía bajo el periodo de la gracia, por fe en Jesús. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por creer que vendría un Mesías y por cumplir la ley. Ahora, vea lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vamos a leerlo. Recuerde, estamos acá viendo que Jesús les dice, la promesa que oíste de mi Padre. Ezequiel, ¿qué le dije? 36, 27. Bueno, 26. Os daré, dice, corazón ¿qué? Nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro, y quitaré de vuestra carne el que, hermanos, el corazón de piedra, y os daré un corazón, y pondré de entre vosotros, que dice la palabra, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. Bien, esa era la promesa que Lucas dice. Esa es la promesa que dice Lucas que Jesús les dijo a sus discípulos. Era una promesa, y por eso dice en el Evangelio. ¿Quiere que lo leamos una vez más? Y anótelo. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué interesante. Y eso lo vivimos nosotros, hermano. La gente que está sin Cristo le vale todo, ¿sí o no? La gente que no tiene a Cristo en su corazón no siente dolor por el hermano, no le interesa el hermano, hace y deshace y no importa. Pero cuando venimos a Cristo hay algo tan especial en nosotros que se llama Espíritu Santo. Amén. Que no es que dejamos de pecar, pero ya no lo hacemos voluntariamente. De alguna manera el Espíritu Santo nos hace ver cuando estamos en algo malo. Ahora, otro texto. ¿Cuál otro le dije? No se lo dije, ¿verdad? Pero yo se lo voy a mencionar. Joel 2:28. Joel 2:28. Joel 2:28. Búsquelo después de Oseas. Joel, Amós. Está un poquito complicado, pero lo va a hallar, ¿verdad? Joel 2:28. ¿Lo halló? Va, mire lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu, que dice, sobre toda carne, y profetizarán, así es, ¿verdad? Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán. ¿Qué va a derramar sobre nosotros? Su espíritu. Entonces esa es la promesa que el Evangelio, que el libro de los Hechos nos dice. Como dice en el 4, y estando juntos les mandó, dice, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿el qué, hermanos? La promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Jesús les dijo que nos iba a dejar un consolador, que nos iba a dejar el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar solo, que Él iba a preparar moradas eternas en el cielo, pero que nos iba a dejar aquel que nos iba a consolar, el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted lo puede ver que esto ya estaba profetizado. Por eso Jesús le dice, lo que oíste de mi Padre. ¿A través de qué? De Joel, y a través ¿de quién más? Ezequiel. Ahora, sigamos leyendo. Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, vea el 6.
Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Acuérdese que Israel estaba pasando por una situación política, social o social política muy difícil. ¿Por quién estaba siendo gobernado Israel? Por los romanos. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué estaban creyendo ellos? Una solución, una libertad ¿de qué? De los romanos. Entonces, si usted se va a todos los profetas, la mayoría de profetas no están. Por ejemplo, Joel, él no estaba profetizando directo. Él se llaman valles proféticos. Él no miraba hasta dónde la profecía. Él la tiraba para su pueblo. Pero las profecías tienen 1, 2 o 3 cumplimientos. Entonces, esta gente quería ver si Jesús iba a liberarlos del yugo opresor romano. O sea, no estaban más allá. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Que Dios lo que nos da y nos restablece es salvación y vida eterna. No estamos pensando terrenalmente, aunque cuando recibimos a Cristo nos libera ¿de qué? De muchas cosas. ¿A cuántos que realmente han recibido a Cristo les ha quitado el vicio, hermano? Del fumado, de la bebida y muchas cosas más. Pero eso solo lo logra Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más dice? El 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, ¿o qué, hermano? O las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Solo esperen. ¿Por qué cree que es? Mire, hermano, es increíble. ¿Por qué cree que florecen tanto los centros de la magia negra y todo eso? Yo no sé si usted ha visto, no sé en qué canal es. Sale un señor, no sé, yo creo que es salvadoreño, pero así como que finge un poco la voz. Tiene un programa y está leyendo las cartas. No sé en qué canal es. No creo que sea el 4 o el 2 o el 6. No sé qué canal es. ¿Qué canal es? En el 8, no, el 810 no creo que lo 67. Ajá. Ahí le ponen el número de teléfono. Y le ponen una su botella, le mezclan un montón de cosas y le dice, imagínense, alguien llama. Mi nombre es fulano de tal. Ah, sí, mi hermanito, yo veo que a ti tu mujer te engaña. Ah, sí. ¿Qué día naciste? Tal fecha. Ah, tú eres el zodíaco, ¿verdad? Usted no cree en el zodíaco, ¿verdad? Ahora, que leyera el sobaco es otra cosa, pero... Y dice, usted de tal fecha, usted su astro rey, su no sé qué, usted está regido por las estrellas. No, hombre, usted está regido por la luna. Está loco el tipo. Entonces, ¿qué sucede? La gente, mire, tiene programas de televisión. Amado hermano, salir en la televisión es caro. Pero caro. Y el tipo pasa como 1 hora hablando ahí. Y hablando, y la gente llama. Y que le consulta. Y para hacerle un mejor trabajito, lléguese a mi oficina. ¿Estamos dónde, hermana? En la Flor Blanca. ¿Dónde? Por ahí sale la dirección. Tienen en San Miguel, por todos lados. Porque la gente siempre quiere saber. Hay gente que le gusta ir a otras iglesias porque ahí le profetizan, hermano. Mire, yo no estoy en contra, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia nos habla claramente a cada uno de nosotros, hermano. Pero hay gente que quiere que le andan interpretando sueños. Yo me complico cuando alguien me dice, pastor, fíjate, soñé esto, soñé lo otro. Amado hermano, si no entiendo ni los míos, no, le soy sincero. ¿Qué fue que te conté que estaba soñando ayer? Se me fue la idea. Pero unos sueños fumados, hermano. Y yo digo, Señor, ¿qué onda, verdad? Ahora, hay cosas que vienen de Dios y se las puede revelar en el sueño. No estoy diciendo que no es posible. Pero el problema de la gente es que todo lo quiere espiritualizar. Todo. Y fui que soñé una gran culebra, pastor. Ah, de ver, hermano. Quizás va a ir al zoológico. Y soñé, fui con una gran serpiente negra. Y va a creer que va a venir mi suegra a visitarme. Cuidado con eso, hermano. Yo no me estoy burlando. Solo hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que aprender a discernirse de Dios o no es de Dios. Ahora, sigamos leyendo porque a ustedes el relajo les gusta, ¿verdad? Entonces le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, hay un pero, mire qué bonito. O sea, no vamos a saber, pero recibiréis, ¿qué, hermano? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos, ¿qué dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Interesante, ¿verdad?
¿Qué es un testigo, hermano? Me seréis testigo, dice. ¿Qué seréis testigo? Alguien que da fe. Me leyó el pensamiento, hermano. Me llega. Alguien que da fe. Alguien que dice, mire que lo van a meter preso, que dice que andaba robando. No, me dice que estaba conmigo. No, me dice que estuvimos y no ha salido de la casa, pues. Un testigo es alguien que da fe. ¿Y qué salieron a hacer los apóstoles y los demás? A dar fe que Jesús había resucitado y que venció la muerte. Entonces, ¿a qué los manda? ¿A qué nos manda? A hablar de Jesús en todas partes. Pero no nos manda solo. No los manda, fíjense que no les dice, y les voy a dar una cuenta bancaria para que ustedes puedan viajar. No. Le va a decir, hay poder, dice, sepa y entiende algo, que si Dios lo ha llamado a usted, como me ha llamado a mí y ha llamado a todos los que estamos aquí, Dios va a poner para que usted hable y predique de Él donde sea. Entienda algo, predicar no es pararse solo en un púlpito, porque usted predica con su ejemplo. No, la gente cuando dice predicar se imagina un púlpito. Y aquí, no. Es cuando usted sale y decide hablar de Cristo a quien sea, donde sea y con los medios que pueda. Fíjese que ahí por mi casa, yo no sé si es que hay un centro de los TJ, pero siempre pasan los señores tocando o dejan, fíjese, y yo perdí el papelito, dejan una nota escrita a mano. Mire qué bonito. Una letra, hermano, que yo me da pena la mía. Una letra, hermano, muy bonita. Y se toma el tiempo de hacer los papelitos. Estimado señor vecino de esta casa que habita y cohabita con su familia. Una gran... No, si el señor... No, yo digo que es señor, o a lo mejor es señora. Y ahí dice, queremos invitarlo nosotros, los testigos de Jehová, a nuestras reuniones, donde usted va a conocer. Pero tomarse el tiempo, mire, de escribir. Y no son copias. No son fotocopias. Es a mano. Y así la hojita como esta, y dobladita, hermano, pero bien dobladita, y la echa en el buzón. Yo digo, erradamente, con su falsa fe, con sus bases doctrinales, pero están tratando, fíjense. Y a nosotros nos cuesta ni siquiera compartir los sermones de su iglesia. Felicito a los que lo hacen, porque hay unas personas, pero el pastor ya aburre, la esposa del pastor también, el pastor Palacio ya no se diga. O sea, hello, compartamos. Ahí tenemos más de 1038 sermones en YouTube. Vaya, véanlos. Es que ya lo vi, búsquelo más viejo, hermano. Ahí hay sermones que están desde hace 5 años que se vienen grabando. Unos sermones que grabamos al aire así que se oía todo el ruido. Saca el diezmo, va. Da el billete de $1, no deja el de 5. Bien se oye todavía todos. Ahora no, ahora ya está directamente en la consola y el sonido sale muy limpio. Entonces, ¿y no lo hacemos? Ay, pero no va a ser un meme de eso, ¿verdad? Que nos encanta compartir. Tristemente estoy en una red de pastores, digo tristemente porque ponen unas cosas, hermano, que nada que ver. ¿Y por qué no me salgo? Porque no me puedo salir. Porque es parte de mi obligación. Pero yo digo, ¿cómo tiempo para compartir esto y no para poner un sermón? Pero así somos. Sigamos antes que me metan lío porque me están viendo por internet, ¿verdad? Entonces dice, pero recibiréis poder. No vamos solo, vamos agarrados de la mano de Dios. Ahora, y habiendo dicho estas cosas, dice en el 9, viéndolo ellos, como dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ¿qué dice? Al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado hermano, próxima semana estudiaremos qué significa esto. Solo para resumirle esta noche, para meternos en el marco que estuvimos hablando, recordarle que Lucas era un colaborador de Pablo, y esto lo vemos en Filemón 24. Recuerde que Lucas era un médico. ¿En dónde lo vemos? Colosenses 4:14. Recuerde que esto fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo, 30 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que
Lucas le escribió a Teófilo, y que Teófilo era una persona pudiente con algún título y que su nombre significa amado de Dios o amigo de Dios. Esta noche mi deseo es que usted y yo realmente podamos haber recibido a Cristo en nuestro corazón y que tengamos el poder de Dios para enfrentar toda situación. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.